Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Interactiva, esta plataforma virtual que hemos generado desde Agroactiva para poder pasar juntos esta cuarentena. Un nuevo encuentro donde tenemos una charla muy especial. Yo en este momento le voy a dar paso a Daniel Valerio, ingeniero agrónomo, quien es el coordinador de un espacio de Agroactiva llamado Acción Ganadera, un espacio dinámico donde la gente asiste a talleres y puede interactuar con los técnicos y con los animales. Así que, Daniel, te doy el paso, que tengas buenas tardes y buena charla. Gracias, Mariano. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar participando, acompañarnos. Bueno, ya me presentó Mariano. Sí, desde hace unos años tenemos un espacio dentro de Agroactiva, que es Acción Ganadera, donde la idea central fue poner en dinámica la ganadería y en una dinámica real, donde participan los asistentes y, para decirlo en criollo, meten mano. Guiados por especialistas, realizamos distintos talleres. Y allí tenemos una manzana de la exposición con corrales, vacas, terneros, mangas y, bueno, y todo el aparataje necesario y la infraestructura para poder trabajar. Este año Agroactiva será virtual, pero Acción Ganadera también va a seguir participando y estamos trabajando muchísimo para hacerlo lo más, entre comillas, presencial posible, lo más dinámico, lo más interactivo. Así que la capacitación, que es el rol principal de Acción Ganadera, va a seguir estando presente. Bueno, en este ciclo, que ya llevamos varias charlas, creo que esta es la número 11 de Acción Ganadera en Interactiva. Hoy tenemos, la charla de hoy está patrocinada por APROCAL. APROCAL es la asociación que trabaja pro calidad de leche y sus derivados. Y que hoy está patrocinada por APROCAL, como decía, y que está auspiciada por las empresas CLAS y Advanta. Hoy tenemos un tema más interesante, que es el mantenimiento e higiene de los equipos de ordeño, con dos súper especialistas en el tema, que pertenecen a comisiones de APROCAL. Uno de ellos es Josefina Riestra. Josefina es médica veterinaria, egresada de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Josefina trabajó en el grupo Chiavasa en Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe, entre el 2012 al 2016. Del 2016 y al 2017 estuvo en Nueva Zelanda, en una experiencia Working Holiday en establecimientos lecheros, precisamente, y desde el 2017 hasta la actualidad trabaja en Delaval, es la gerente de ventas de postmercado de la zona norte, e integra, como ya comenté antes, la Comisión Técnica de Mastitis en APROCAL. También va a compartir la charla, van a compartirla con Marcos Bonta, también médico veterinario, en este caso de la Universidad de Buenos Aires. Es docente en esa facultad, en la Facultad de Veterinaria, desde 1996, y en la materia bases agrícolas para la producción animal. Es coordinador de la Comisión de Equipos de Ordeño e instructor del curso de chequeadores de equipos de ordeño de APROCAL. Y después comenta en su currículum, dice que sus inicios en calidad de leche fueron en el grupo de Javier Chávez y Martín Pol, desde 1998 a 2013, a quienes, esto no está escrito en el currículum, pero yo sé que él piensa eso, fueron considerados sus grandes profesores en el tema. Es asesor privado en calidad de leche y en control de mastitis en 20 tambos actualmente. Muy bien. El que va a empezar es precisamente Marcos Bonta, así que Marcos, la sala es tuya y suerte con tu charla. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les agradezco a todos por invitarnos, a Josefina y a mí, y agradecerle a todos los que están hoy participando de esta reunión. Les voy a compartir la presentación. La charla esta va a estar formada por dos partes, donde voy a arrancar yo con todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de equipos de ordeñe y parte relacionado a lo que es calidad de leche. Y Josefina en la segunda parte va a hablar de higiene, de equipos de ordeñe y su
su gran importancia en la calidad de leche. Para arrancar, siempre una persona se dedica a asesorar en calidad de leche. Trabajamos en un programa donde estamos, y esto más conocido por la mayoría de los que están acá, el plan de los 5 puntos, y esto juega un papel importante para lograr esa leche de calidad. Y para ir mencionando cada una de estas partes, obviamente que una de las herramientas que tenemos para controlar las bacterias contagiosas que se producen a través de la máquina a ordeñar es el sellado post-ordeñe o el post-dipping, que lo que logramos con esta herramienta es combatir o eliminar las bacterias que quedan de la leche residual de la vaca anterior ordeñada que se transmite a través de la pezonera. Por otro lado, el manejo de las mastitis clínicas, el principal herramienta son los registros, y estos registros como protocolo de tratamiento son herramientas sumamente importantes para tener leche de calidad. Obviamente que estos registros pueden estar anotados de cualquier manera, mientras que el tambero los puede entender, pero no solo para que los entienda el tambero, sino que alguien le tiene que dedicar tiempo y alguien los tiene que analizar para que tenga su función y lograr esa calidad de leche. Obviamente que en la Argentina seguimos con la terapia de secado en las vacas. Esto es la aplicación de antibiótico a la vaca que está 60 días antes de parir, y se le coloca un antibiótico de liberación lenta para poder tener una tasa de cura de las mastitis subclínicas y obviamente tratar de prevenir nuevas infecciones en el periodo seco. Es una herramienta importante hoy todavía en la Argentina, esta terapia. Obviamente que esto es un tema más que importante. El rechazo de vacas crónicas, estas ubres descolgadas, nos hacen muy difícil lograr leche de calidad. Estas ubres están muy por debajo del garrón, están predispuestas a estar a golpes, predispuestas a estar en contacto con el suelo, vienen mucho más sucias, y eso aumenta la carga bacteriana, y esto nos va a afectar también a la higiene de esos equipos y a la contaminación de esos equipos. Muchas veces estas vacas no se van del sistema por la alta producción que casi siempre tienen, y cuando ponen el valor o uno plantea rechazarlas, son vacas de 40, 50 litros y son difíciles de sacarlas del mercado. Después, obviamente que con el tema de hoy, nosotros necesitamos un correcto funcionamiento del equipo de ordeñe, no importa qué equipo sea, pero sí requiere que esa máquina nos coseche la leche en forma completa, higiénica y suave. Nosotros tenemos que lograr que una máquina que la ponemos en contacto con los pezones 2 veces al día durante 365 días del año, tiene que andar todos los días en forma correcta. ¿Qué pasa cuando un equipo funciona mal? Bueno, empezamos a observar, cuando estamos dentro de la fosa, empezamos a observar pezones congestivos. Estos pezones forman anillos en la base, y acá tenemos que hablar de defectos en el pulsado, altos niveles de vacío, sobreordeñes, pezoneras gastadas, que a su vez esas pezoneras gastadas pueden llevar a deslizamientos, y eso lleva a tener más problemas en calidad de leche. Obviamente esto lo conocen muchos de ustedes, los pezones florecidos, esto es ¿cómo se llama? Se llama hiperkeratosis. La mayoría de las veces está dada por el alto nivel de vacío, por el sobreordeñe, y a su vez por la sobrepresión de las pezoneras, que muchas veces es muy elevado, y la presión que produce en esa punta de pezón produce el daño de ese esfínter, produciendo las lesiones, y estas lesiones impiden el cierre de ese esfínter luego del ordeño. Entonces, todas estas cosas, ¿a qué nos lleva? Y obviamente que nos va a llevar a tener vacas enfermas, ubres con mastitis, y le vamos a echar muchas veces la culpa a que los tratamientos funcionan mal, que a los pomos andan mal,
y no observamos que en este momento las vacas nos están hablando y nos están diciendo que estamos teniendo un problema en la máquina. Para todo esto requerimos hacer chequeos y tenemos que trabajar tanto en estático como en dinámico para poder evaluar si esa máquina está funcionando correctamente dentro de normas, y eso nos va a dar tranquilidad dentro de nuestro trabajo. Pero ¿qué podemos encontrar en estos chequeos? Obviamente fases D insuficientes es una de las fases más importantes del pulsado, donde tenemos el masaje de ese pezón que nos permite toda esa sangre que vino a la punta del pezón, poderla enviar otra vez hacia arriba y poder otra vez poder extraerle la leche a ese pezón. Esa fase D insuficiente, como muestra en este gráfico, por ejemplo, acá está abajo de 150 milisegundos que pide la norma, y la norma pide arriba de 150, y un masaje ideal estaría entre 200 y 200 milisegundos de cada ciclo. Ahí lograríamos un excelente masaje de ese pezón. Pero, ¿por qué tenemos este mal masaje? Y bueno, la higiene de los pulsadores, muchas veces te dicen, bueno, el mantenimiento sí vino, revisó ayer la posición 1, pero cuando empezás a abrir los pulsadores empezás a encontrar esta cantidad de moscas, como ven acá, y esto no es un mantenimiento, acá no hay alguien que se dedique a hacer un mantenimiento preventivo de esta máquina, solo viene a tapar urgencias, y esto hace que nos encontremos con esta fase de insuficiente y que nos puedan llegar a tener problemas en lo que es calidad de leche y mastitis. Obviamente que el cerebro de la máquina de ordeñar no puede dejar de lado el regulador de vacío. No es para pinchar agujas, no es para tener esta cantidad de suciedad, sino es el que tiene que mantener todo el sistema funcionando en forma correcta, mantener un nivel de vacío que uno quiere elegir. Ese nivel de vacío, el ideal lo vamos a tener que medir en un chequeo dinámico, donde lo que uno buscaría que al máximo flujo de leche, ese nivel de vacío en punta de pezón esté entre 35 y 42 kPa. Y cuando si hablábamos como hablamos al principio, que queríamos un ordeñe suave, lo más cerca a 35 kPa al máximo flujo de leche en punta de pezón sería lo ideal. Obviamente que esto es falta de mantenimiento y no es lo correcto, lo que uno buscaría encontrar en los tambos. El otro tema es las pezoneras, que es el contacto directo de la máquina de ordeñar con la ubre, y estas pezoneras, mientras que tengan un orificio y se puedan colocar, muchas veces los tambos quedan así, y estas pezoneras producen, cuando están gastadas, producen deslizamientos, producen trepada de la pezonera hacia la ubre, produce anillo en la base del pezón. Estas pezoneras tienen, según la empresa, tienen el cambio, se da por ordeñe. Por ejemplo, hay empresas que 2.500 ordeñas pezonera de goma, 5.000 de silicona, 7.500 de silicona de otras empresas. Lo importante es siempre calcular, cuando uno modifica, por ahí el rodeo aumentó en 50 vacas, ese cambio de pezoneras también debe cambiar. Entonces, estemos atentos a los cambios de pezonera, veamos que estas gomas, si ustedes ven ahí, la boca está deformada, y esto va a producir gran deslizamiento. Esos grandes deslizamientos van a producir entradas a altísima velocidad al colector, y esa entrada de aire va a producir microimpactos de esa leche que tenemos ahí, y podemos contagiar de un pezón enfermo a un pezón sano de la misma vaca. Esto es un tema más que importante. El equipo de ordeñe debe tener puntos de chequeo. Muchas veces cuando uno quiere chequear las bombas de vacío, que es lo más importante que tenemos, no hay forma de chequearlas, y cuando uno las chequea debería estar estas bombas de vacío, chequearlas a 50 kPa, y evaluar estas bombas si están con las vueltas correctas, porque muchas veces lo que hacemos para que esta bomba funcione en norma, le aumentamos las vueltas creyendo que esa bomba va a funcionar
bajo norma 50 kPa, y lo que le va a pasar que la estamos sobreexigiendo esta bomba y la vamos a terminar rompiendo. Entonces, la solución no es aumentar las vueltas, sino es repararlas o pensar en un buen cantidad de bomba de vacío que necesitemos para poder ordeñar en forma correcta. Esto es otra cosa importante en el mantenimiento de una máquina a ordeñar, es el vacúmetro. Esta es la única herramienta que tiene el tambero para saber si el nivel de vacío está en un correcto nivel, que eso se lo deja marcado el que hace el service, y él tiene que mirar todas las veces que arranca, observar que cada vez que prende la máquina, eso se encuentra en 46 kPa, en 45 kPa, lo que él lo dejen correctamente conectado el service. Y por último, no deja de ser importante, los componentes de goma nos van a hacer, tanto en lo que es calidad de leche como en la higiene. Estos tubos largos de leche, como lo ven ahí, envejecidos, también están envejecidos en la parte interior, y eso lo que hace, esas pequeñas grietas permiten el acúmulo de bacterias en su interior, y esto nos puede aumentar la unidad formada de colonia en el tanque. Como las gomas abajo de los recibidores con las bombas de leche, como los tubos cortos de leche, juegan un papel importante. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero las mangueras largas de leche, ¿cada cuánto las cambiamos? Y los componentes de goma, hoy la recomendación es cambiarlo una vez por año. Para entender y para concluir un poco esto, un equipo de ordeñe que funciona correctamente no produce mastitis o produce en muy bajo porcentaje. Es más que importante, y desde APROCAL en esto trabajamos mucho, en generar gente que chequee máquina de ordeñar y obviamente que sepan leer estos informes. Entonces, cuando cualquier persona o el service que haga un chequeo, requerimos esos informes para evaluar ese funcionamiento de equipo de ordeñe, porque hoy hay bastante gente que asesora y los puede leer, y sería una gran utilidad para tener leche de calidad. Obviamente, con un mantenimiento preventivo, junto con la higiene de la máquina de ordeñar, son los pilares importantes para lograr esa calidad de leche. Josefina, te dejo. Buenas tardes, dale, ahí entro. ¿Quién realiza la acción del verbo? El predicado siempre tiene el verbo, con la acción, lo que va a hacer. Por ejemplo, nadie se va a olvidar. Yo tengo que preguntar, ¿quién se va a olvidar? María. Llegó es el verbo llegar. Llegó enseguida es el predicado. El árbol creció rápidamente. Largo. Creció. No sé si pueden ver ahí mi... Ahora sí, Josefina. Bien. Bueno, digamos, como venía hablando Marcos, sabiendo que los pilares, el mantenimiento preventivo junto con la higiene de los equipos, son unos pilares fundamentales para lo que es calidad de leche. Yo voy a empezar con la pregunta, ¿qué es la calidad de leche? Entonces lo voy a clasificar en calidad higiénica, que es el grado de bacterias que contiene la leche. Nos va a dar un indicio de cómo está haciendo la rutina de ordeñe y la higiene de la máquina. Lo vamos a medir lo que son UFC por mililitros. La calidad sanitaria, que es el grado de células somáticas, nos va a indicar, digamos, el estado de infección de las vacas. Lo vamos a medir por el recuento de células somáticas por mililitro. Y por último, vamos a hablar de la calidad composicional.
que son el valor nutricional de la leche, generalmente medido por grasa, proteína, etc. Hoy vamos a hacer foco en lo que es la calidad higiénica. Cuando hablamos de calidad higiénica, el valor de referencia para las UFC, las unidades formadoras de colonias, es menor a 10.000 UFC por mililitro. Si bien este valor es el de excelencia, sabemos que depende de cada industria, se aceptan desde 50.000 a 100.000. Pero bueno, siempre vamos a tratar de tener los mejores. Este gráfico, que lo saqué de OCLA, muestra que en los últimos 4 años nunca logramos valores de UFC menores a 50.000. Pero bueno, si vamos a ver el vaso medio lleno, este año, fíjense en cómo estamos en los valores más bajos de los últimos 4 años. Si bien es real que estamos en un periodo de sequía, que ayuda mucho, también creemos que la gente está tomando conciencia y está trabajando sobre el tema. Entonces, ya que hablamos de las UFC, me parece importante ver el origen de estas UFC. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, lo primero que van es aumento de UFC, la máquina está sucia. Yo no voy a decir que no, porque muchas veces, en un 60 o 70% de las veces, es probable que se dé por la higiene de la máquina, pero como Marcos habló anteriormente, digamos, las pezoneras, los tubos, digamos, todas las gomas, si no se cambian a tiempo, pueden aumentar las UFC. Salud de las ubres, una vaca que tiene mastitis, esas bacterias que están en la ubre pasan a la leche. Superficie externa de la ubre, como vemos en esta foto, no todas las vacas llegan en esas condiciones, pero muchas veces estamos en score de 3 o 4, lo cual, digamos, si no se hace una buena preparación de ubre, esas bacterias también ingresan a la leche. La sala de ordeñe, si no tenemos una buena higiene. El enfriamiento de los tanques. Hay muchas bacterias que con condiciones ambientales para su crecimiento lo hacen en forma exponencial. Y la higiene interna de la máquina de ordeñar y de los tanques de frío también proporcionan, digamos, aumento de UFC si no está controlado. Entonces, ¿yo qué es lo que normalmente recomiendo cuando voy a un establecimiento donde me dicen que las UFC están muy elevadas? Realizar un análisis de leche de tanque. ¿Por qué? Porque, digamos, sabiendo, digamos, el origen de esas UFC, digamos, podemos arribar, digamos, al lugar donde podría estar produciéndose el problema. Por ejemplo, si yo veo que mis coliformes totales están aumentados, voy a pensar que, bueno, estoy teniendo problemas en lo que es rutina, o se están cayendo mucho las pezoneras porque falta mantenimiento, están absorbiendo materia fecal. Streptococcus agalactiae, es muy normal, digamos, que en tambos con presencia de esta bacteria haya aumento de UFC, sobre todo en forma cíclica. Y los termodúricos son las bacterias que por ahí le doy bastante importancia, ya que ellos mismos, digamos, son los que por ahí nos arriban más a los problemas de higiene. Entonces, cuando empezamos a hablar de los de higiene del equipo, mis preguntas son, ¿qué es lo que limpiamos? Tenemos que limpiar los depósitos de leche, la grasa, la proteína, los minerales que contiene el agua y las bacterias. Para poder hacer una buena limpieza del equipo, lo que necesitamos es de distintos factores y tenemos que ajustar todos los parámetros. Entonces, cuando nosotros vamos a un establecimiento y necesitamos trabajar sobre el lavado, vamos a analizar estos puntos. La energía mecánica, el tiempo, la temperatura, el agua, los detergentes y la mano de obra. Energía mecánica. Nos referimos a la formación de los tapones. Normalmente el agua ingresa a la máquina, solamente cubre 1/3 de las tuberías. Entonces,
teniendo el agua que se necesita, más el pulso de aire, que va a estar dado principalmente por inyectores de aire, me va a formar el tapón, que es lo que va a limpiar la superficie de la cañería. Entonces, necesitamos sí o sí los pulsos de aire para que se formen los tapones. La cantidad de agua, entre 5 y 8 litros por unidad de ordeña, es un estimativo que nosotros hacemos. Yo lo que tengo que medir es a la hora del lavado que la bacha siempre tenga agua. La velocidad del tapón, que sea entre 7 y 12 metros por segundo. Si es menor, no va a ser eficiente la limpieza, y si es mayor, va a tener poco tiempo de contacto y tampoco va a ser eficiente. Y la eficacia sería logrando entre 15 y 20 tapones válidos. Que es importante que hoy en día, digamos, nosotros tenemos herramientas para poder medir todo esto. Entonces no es que, o sea, como antes, que poníamos la mano en el recibidor y sentíamos si hacía el choque o no. O sea, todo se puede medir. Cuando hablamos de tiempo y temperatura, es importante diferenciarlo en las distintas partes de los ciclos de lavado. Cuando hablamos del preenjuague, siempre recomendamos que la temperatura sea de 35 grados, agua tibia. ¿Por qué razón? Porque si el agua es muy caliente, me hace la adhesión de proteínas, y si es muy fría, me adhiere la grasa. Entonces me va a dificultar el lavado de circulación. Cantidad de agua necesaria es hasta que salga transparente. A su vez, al usar agua tibia, yo lo que hago es templar las cañerías para que al momento del lavado de circulación la pérdida de calor sea menor. Cuando hablamos del lavado de circulación, la temperatura inicial que recomendamos es entre 70 y 80 grados. Muchas veces no llegamos a esta temperatura, entonces también depende de los detergentes. Hay detergentes que hoy están formulados para inicio de lavados con menor temperatura. Que por ahí es bueno saberlo, porque si no podemos lograr aumentar las temperaturas, tenemos otras opciones. En cuanto al tiempo de recirculación de los detergentes, acá dice entre 5 y 10 minutos. El tiempo va a estar dado. 5 minutos mínimo es el tiempo que yo necesito de contacto del detergente con las superficies para una buena limpieza. Y el tiempo general, digamos, va a ser dependiendo de la temperatura de descarga. O sea que si el tiempo es muy largo y mi temperatura de descarga es menor a 40 grados, tenemos alta probabilidad de que los redepósitos de sólidos se vuelvan a adherir a las tuberías. Entonces, cuando yo hablo de la recirculación, lo que voy a necesitar es saber la temperatura final. Si yo pasaron 10 minutos y mi temperatura sigue en 50 grados, puedo extenderlo hasta 12. Ahora, si pasaron 7 minutos y mi temperatura bajó a 40 grados, ya voy a tener que hacer el desagote para evitar el redepósito. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta esto a la hora de definir, digamos, los tiempos. Y por último, el postenjuague. El postenjuague, digamos, la temperatura tiene que ser ambiente, no necesito, digamos, ser tan estricto como los anteriores, agua potable y un buen drenaje. ¿Por qué hacemos hincapié en el drenaje? Porque cuando el drenaje es inapropiado, puede ser que en parte de la máquina me quede producto, entonces, digamos, no se elimina completamente. Si después del lavado alcalino realizo uno ácido, puedo lograr mezclar las soluciones, y a su vez, si el agua, el nivel bacteriológico es muy alto, podemos contaminar la leche. Entonces, cuando yo voy a hacer un análisis de agua en un tambo, lo primero que voy a ver es la calidad del agua. El contenido microbiano, por ahí es más difícil de estipular en ese momento, ya que necesitamos mandar a analizar, pero el contenido mineral es importante para saber si el agua es blanda o el agua es dura. ¿Por qué necesitamos saber esto? Para la efectividad del detergente. Entonces, cuando yo mido la dureza, la forma más rápida de medirla que tengo es por carbonato de calcio. Nosotros tenemos una valijita, se mide, y ahí ya sabemos si el agua es muy blanda, promedio, dura o muy dura. Y a su vez medimos los buffers. Los buffers es la capacidad que tiene el agua para resistir los cambios de pH.
Como normalmente la mayoría de las aguas tienen lo que son carbonatos y bicarbonatos, la tendencia es que el agua aumente a pH más alcalinos. Entonces es importante saberlo, a la hora de dosificar el ácido, es probable que necesite dosificar más cantidad para llegar al pH deseado. Entonces, una vez que ya analizamos los parámetros anteriores, podemos llegar al tema de la dosificación. Los detergentes que normalmente están en el mercado son alcalinos, clorado y ácido. El ácido lo utilizamos para las sustancias inorgánicas, que serían los minerales. Y el alcalino clorado lo utilizamos para las sustancias orgánicas, que es la grasa y la proteína de la leche. Como sabemos que la leche contiene gran cantidad de grasa y proteína, es por eso que normalmente se hacen más lavados semanales con alcalinos y algunos lavados por semana con ácido. Cuando hablamos de alcalino clorado, el alcalino, digamos, la grasa de por sí no se disuelve en el agua, entonces lo que necesitamos es lograr la saponificación, o sea, que esa grasa se produzca jabón para poder eliminarla. Que ese efecto es lo que le hace la alcalinidad de los detergentes. Y a su vez, el alcalino es clorado, ya que como las proteínas tampoco son solubles en agua, el cloro lo que hace es descomponer esas proteínas en péptidos, así se pueden eliminar de la superficie. Entonces, llegamos a cuánto hay que dosificar. Muchas veces nos encontramos que en el establecimiento todos dosifican, a ver, digamos, si bien se basan en la dureza, pero nunca se mide todos los parámetros en forma individual. Entonces, yo creo que lo que recomiendo es, para la dosificación del detergente alcalino, tener en cuenta el tiempo de ordeñe. No es lo mismo una máquina que ordeña menos de 3 horas, una máquina que ordeña de 3 a 5, o una que ordeña más de 5, ya que la cantidad de leche que pasa por hora por las tuberías es mayor dependiendo del tiempo de ordeñe. Por lo tanto, necesitamos mayor limpieza. Entonces, teniendo en cuenta, ya sabiendo los tiempos de ordeñe, lo que voy a hacer es calcularle la alcalinidad activa y el cloro. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, como antes hablamos del tema de dureza, yo lo que puedo hacer es medirla, sabiendo la dureza del agua, empezar con un estimativo de, por ejemplo, si el agua es media blanda, empiezo con una dosis del 0,8, tiene un valor, y mido los parámetros. Sabiendo los distintos parámetros, voy a saber si la dosis está bien, si me falta o si me sobra. Entonces se puede, digamos, no se malgastan los detergentes y se trabaja de forma más ordenada. Con el tema del ácido, si bien no importa la hora de ordeñe, lo que sí me va a importar va a ser la dureza del agua y los buffers para recomendar las veces semanales. Si va a ser 1, 2 o 3 veces por semana. Y por último, es importante, digamos, la inspección visual. Si bien nosotros en el momento que hacemos la visita podemos revisar, los operarios son nuestros ojos debajo de la fosa. Entonces sería buenísimo que una vez por semana ellos se encarguen de hacer una inspección. Por ejemplo, vamos a revisar tuberías y vamos a encontrar que la superficie está toda la grasa pegada, pero no así en la parte inferior. Entonces es muy probable que el proceso de inyección de aire esté fallando y no se estén formando los tapones. Ahora, si ya un depósito de grasa generalizado, entonces sí vamos a tener que ver dónde está fallando el alcalino clorado. Lo mismo si son minerales, vamos a tener que ver qué está pasando con el ácido. Y algo muy importante es el exceso de cloro. El cloro corroe todo lo que es el acero inoxidable y las gomas. Si bien durante un lavado con detergente alcalino clorado, no va a ser tanto el problema, ya que son 5, 7, 10 minutos, pero luego se enjuaga. Muchas veces cuando hacemos la sanitización, post o preordeñe, no medimos la cantidad de cloro que ponemos y pueden llegar a pasar esto. A su vez, como el cloro es muy volátil, puede pasar que, o si hace mucho tiempo que lo tenemos abierto o no está bien cerrado, que empiece a perder cantidad de cloro. Entonces lo que vamos a ver en el acero inoxidable
este arco iris que nos demuestra, digamos, que nos está faltando cloro para remover proteínas. Entonces, para ir concluyendo, para producir leche de excelente calidad higiénica vamos a necesitar de 3 factores. Limpieza, que es todo lo que hablamos recién. Refrigeración. Es muy común, digamos, que la leche tarde bastante en llegar a menos 4 grados, que es la temperatura donde las bacterias dejan de multiplicarse. Y evitar la contaminación. Porque si bien la refrigeración hace que dejen de multiplicarse, si la leche está muy contaminada, las coeficientes van a estar altas. Muchísimas gracias por su atención y bueno, le doy paso a Daniel. Muchas gracias, Josefina. Bueno, muy buenas las dos charlas. Sí, vamos a ir a las preguntas ahora. Antes, mientras vamos ordenando preguntas y mientras van llegando, les recordamos a todos que a través del chat, por favor, nos hagan llegar todas sus consultas. Yo se las voy a ir transmitiendo a Josefina y a Marcos y ahí vamos dando las respuestas. Como les decía, mientras vamos ordenando esto, les quería compartir una pantalla durante algunos segundos, contarles qué es APROCAL. Como ya mencionamos antes, es la Asociación Pro Calidad de Leche y sus derivados. APROCAL es una asociación civil sin fines de lucro y que está orientado tanto a la producción primaria como a todos los eslabones que siguen de la cadena láctea. Su función es difundir conocimientos, precisamente como lo están haciendo ahora Josefina y Marcos, y generan varias reuniones por año a través de organizadas con sus comisiones técnicas, que si mal no recuerdo hay 9 comisiones técnicas dentro de APROCAL. Por otro lado, su gran evento anual es la vaca alrededor de la ubre, nombre de ese evento que ya lleva varios años y que no dejo de admirar a quienes lo generaron. Este año, bueno, por los motivos que todos conocemos, no va a ser presencial, se harán ciclos virtuales desde el 25 de agosto al 6 de octubre, y el episodio sexto, que es el de 2020, se centra en el periodo de transición. Y ahí tenemos del 25 de agosto el manejo integral de la madre, el 1 de septiembre nutrición y genómica, el 29 de septiembre la sanidad de la ubre y el 1 de octubre el manejo integral de la cría. Como consta en esta placa, el evento es gratuito y se aceptarán donaciones, manejarán donaciones a través de APROCAL Solidario, irán a escuelas rurales. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar a las preguntas, así que tanto Marcos como Josefina les pido que enciendan sus videos. Con Marcos tengo que disculparme, estuve todo el tiempo pronunciando mal su apellido, no es Bonta, sino Bontá. Te pido disculpas, Marcos. La verdad es que me di cuenta después. Bueno, muy bien. Uno de los temas que, antes de ir a la primera pregunta, que yo creo que le da mucho valor a este ciclo, es sus conferencistas, los temas que tocan y quienes asisten, ¿no? Realmente a mí en cada uno de los encuentros me gusta mucho ver quiénes están asistiendo. Y es feo nombrar a uno cuando hay tanta gente dando vueltas, pero bueno, yo lo voy a hacer. Y uno de los asistentes en este momento es Mario Sirven. Mario es un veterinario sí, seguramente para ustedes, tanto para vos, Marcos, como para Josefina, muy conocido. Mario es un especialista bien reconocido y se lo merece y se ganó todo ese prestigio en el ambiente lechero, que precisamente los temas que ustedes están tocando es un gran conocedor, ¿sí? Que después fue ampliando su área a todo lo que es bienestar animal y específicamente en el tambo. Así que bueno, gracias Mario por estar ahí, por acompañarnos. Y ahora, bueno, pasamos a la primera pregunta que dice, ¿cada cuánto se recomienda hacer, la pregunta José Arias, ¿cada cuánto se recomienda hacer los mantenimientos preventivos de la máquina de ordeñar? Ustedes sabrán cómo se distribuyen las preguntas, ¿no?
Perfecto. José, el mantenimiento preventivo, lo ideal, si se puede hacer cada 6 meses es lo ideal, y si no, una vez por año. Una máquina que logramos tener un mantenimiento preventivo, que significa chequeo previo, mantenimiento de todas las piezas que haya que cambiar y revisar, tranquilamente cada 6 meses sería lo ideal. Y lo que la mayoría de los campos más chicos, con menos vacas, por ahí una vez con año también alcanza. Lo que en este mantenimiento hay que a veces dividirlo en 2 veces, porque como les planteé, el cambio de los componentes de goma hay que cambiarlo una vez por año. Lo ideal es que no coincida con el mantenimiento de los pulsadores, de los retiradores, con el cambio de gomas, para que no se le haga un montón de plata para poderlo hacer. Entonces lo ideal es partir esos casi siempre en dos momentos del año distintos. Muy bien. Bueno, tenemos una muy buena cantidad de preguntas, así que espero que ustedes nos dediquen un rato más de tiempo. Va una de Juan Vázquez Mosquera. Dice, ¿cómo puedo saber si los detergentes que me venden son de buena calidad? ¿Hay parámetros para determinar la calidad de los detergentes? Bueno, es exactamente lo que antes hablábamos. Primero tienen que estar aprobados por SENASA, que es muy importante. Y midiendo los parámetros que nombramos, tanto la alcalinidad activa como el cloro, y en el caso del ácido, el pH. Con eso, digamos, lo que puede variar es de un detergente a otro, la calidad es después la dosificación, digamos. Quizás un detergente de mejor calidad va a limpiar a menos dosis que uno de menor calidad. Bien. Acá, seguido esa pregunta, aparece un comentario de Milagros Casani, que creo que está incompleta, o no sé si quiere aportar la respuesta. Dice, a partir del análisis de leche de tanque, en aumento de, y ahí se corta. Así que no sé a dónde llegaría ese comentario. Juan Vázquez Mosquera, otra vez, pregunta, ¿es recomendable no hacer el post-enjuague entre ordeños para que el detergente ejerza una acción bacteriostática? No sé si se refiere al, digamos, sería, no sé si entre post-ordeño, digamos, después de hacer el alcalino o después de hacer el ácido, porque muchas veces lo que hacen es, se hace una sanitización con detergente ácido, se usa menor dosis, entonces el pH es más alto y por ahí lo hacen para controlar. La verdad que yo no lo utilizo, así que no sabría, no sé, Marcos, vos si tenés. Yo les hago un comentario. Me parece que la pregunta va con un lavado sanitizante previo al ordeñe. Si no, por ahí que nos pueda contestar, pero me parece que la pregunta va por ese lado, que es el lavado preordeñe con, por ejemplo, con cloro, Sí. si se recomienda o no. La mayoría de las veces, si como uno sabe que la calidad de agua de los tambos en un 70% están contaminadas, muchas veces es de gran utilidad hacer un lavado sanitizante con cloro preordeñe. Si la máquina está bien drenada y no nos queda agua, que sería lo ideal, no haría falta. Pero Bien. no sé si se refiere a esa pregunta. Bien, yo por ahí también un tema, digamos, que me parece importante es que yo recomiendo antes que el cloro, por ahí los sanitizantes para preordeña hacerlos con ácido peracético. Por una cuestión de que no deja residuo de leche, no daña el acero, porque muchas veces para hacer un preenjuague tendríamos que medir la cantidad de cloro, porque la mayoría se maneja al chorrito, y nunca sabemos cuánto es ese chorrito. Entonces, si tuviese que elegir, prefiero un peracético, que la dosis al 0,3% es muy baja y no tengo problemas. Perfecto. Lo que podemos hacer es pedirle a Juan Vázquez Mosquera que en todo caso, si él considera que todavía falta parte de lo que él quería preguntar, que nos vuelva a escribir, que le trasladamos la pregunta. Paso a otra pregunta, que en este caso de Nicolás Zambusetti.
que dice, ¿puede ser útil utilizar tiras de pH para evaluar la preparación de detergentes? Yo para el ácido sí, es que en realidad por ahí nosotros, perdón que no lo remarqué antes, digamos, el pH que buscamos para los desinfectantes menos de 3, yo me manejo entre 2,5 y 3,5, entonces realmente lo medís con las tiritas, digamos, lo que hacemos es poner el lavado y medir que la tirita me dé en pH. Normalmente busco que esté en 3. De esa forma, digamos, si después me da muy ácido, sabes que estás pasado en dosis y podés bajarlo, subirle un poquito. Pero sí. Y después para el alcalino, muchas veces lo que hacen es medir, digamos, que la preparación esté en un pH de 11,5, pero si tu agua tiene mucho buffer, es muy probable que te aumente el pH, entonces me parece que es mejor medir la alcalinidad activa y el cloro. Bien. Acá nos volvió a escribir Milagros Casani, que era ese comentario que yo había leído y que estaba cortado, Sí. y ahora sí viene completo. Dice, a partir del análisis de leche de tanque ante un aumento de unidades formadoras de colonia, ¿cómo? ¿Lo estoy leyendo mal? UFC. Sí, Está Unidad bien. formada de colonia, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, a partir del análisis de leche de tanque ante un aumento de las unidades formadoras de colonia, ¿cómo puedo identificar dónde tengo el problema? ¿Tanque o máquina? Que responda como quieras. Dale. Como ustedes digan. bien. No, es que en realidad, bueno, si nosotros vamos a tener las termográficas altas, que por ahí es un problema de que sabemos que de higiene tendríamos que buscar después la inspección visual, dónde está, si es la máquina, si son las gomas o cuál es el problema. Y si las mesófilas están muy altas y los otros valores están, digamos, más o menos estables, y podríamos creer que sí, que el problema está siendo por la refrigeración. Igual, me parece muy importante remarcar que muchas veces hay que tener mucho cuidado en la forma que extraemos las muestras y que no sea que esa muestra perdió temperatura hasta el laboratorio, porque por ahí nos vamos a matar buscando el problema en el tambo y es una cuestión de la extracción y la manipulación de las mismas. No sé, Marcos, si... Lo que yo agregaría a lo tuyo, Josefina, es yo para saber si una muestra de tanque es del equipo de frío, si es solamente por mesófilos altos, una de las cosas que haría es chequeo los puntos de control a ver si la máquina está limpia, está sucia, y chequeo el equipo de frío. Si ahí mismo no me doy cuenta, saco muestras, 5 o 4 muestras en diferentes puntos. Una cuando arranca a ordeñar, para evaluar la máquina de ordeñar antes del placa, una para evaluar la higiene del placa, pasando una muestra salida del placa, una a la punta al final del ordeñe, todo el ordeñe, y una del tanque. Son 4 muestras y con eso sabes dónde tenés el problema de higiene. Bien. Bien. Acá hay una pregunta de Mónica, no está su apellido, solo el nombre. Que dice, ¿qué pH debe tener el agua cuando se le agrega el detergente alcalino y ácido? Bueno, Entiendo que en cada caso. exactamente. Es lo que hablamos antes. Yo lo que mido es alcalinidad activa y cloro. Y normalmente se recomienda que el pH en la solución de lavado alcalino esté en 11,5 y en el ácido tiene que estar entre 2,5 y 3,5. Bien. La pregunta ahora es de Juan S., su apellido está abreviado. Dice, ¿se puede realizar la limpieza de la máquina de ordeñe y el tanque de frío con agua de pozo? Si no tengo disponibilidad de agua de red potable, ¿podría utilizar el agua de pozo con algún tratamiento de desinfección? Bueno, es medio lo que hablamos, digamos. A mí, digamos, el agua de pozo lo que me va a importar va a ser la dureza, y como decía Marcos, si es por un problema microbiológico, si la máquina tiene buen drenaje, digamos, no tendríamos que tener problema. Y si no tenemos buen drenaje, por ahí se podría optar por hacer una sanitización. Bien. Acá hay entiendo que es una pregunta, voy a tratar de
Maine Luis Alberto, creo. Dice, lavado alternativo o lavado 14 de alcalino y 2 o 3 de ácido por semana. Temperatura de lavado, ácido y alcalino. Entiendo que pregunta todas esas cosas. A ver, el lavado alternativo, o sea, los 14, entiendo que está hablando de los 14 lavados con detergente alcalino, me imagino. Sí. Y 2 o 3 de ácido por semana. Temperatura de lavado, ácido y alcalino. Entiendo que está preguntando la temperatura de lavado a utilizar con cada detergente. Bien. Bueno, yo recomiendo, de ser posible, que se hagan todos los días el lavado alcalino, ya que sabemos que la leche tiene alta cantidad de grasa y proteína. Realizar un enjuague el día que se va a hacer ácido y después hacer el detergente ácido. Entonces me quedarían 14 lavados en un establecimiento que se ordeñe 2 veces por día, me quedarían 14 lavados alcalinos y depende de la dureza del agua, podemos hacer 2 o 3 lavados ácidos por semana, que se hace en una tarde. Lavaríamos alcalino, se enjuagaría y sería el lavado ácido. El tema de las temperaturas, el lavado alcalino siempre, mientras mayor temperatura mejor. El lavado ácido no es importante, digamos, la temperatura, puedo hacerlo a temperatura ambiente, pero yo recomiendo que en los establecimientos donde no hacen el alcalino antes, hacer lavado ácido con agua caliente. No sé, Marcos, si tienes... No, ok. Acá tenemos una pregunta de alguien de Perú, que es Raúl Santibáñez Vivanco. Y Raúl pregunta, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para realizar un mantenimiento de las bombas de vacío para no tener alteraciones en las paletas y que no sea necesario voltearlas? En realidad, el desgaste de las paletas depende mucho del aceite que usemos. La realidad que hay que colocar los aceites que te recomienda los que te venden los equipos de frío. Muchas veces le ponemos líquido hidráulico, el aceite hidráulico para esas bombas y produce desgaste. El otro problema del desgaste de las paletas es cuando mejor dicho, dejamos entrar, por ejemplo, se nos pasa leche y estas paletas empiezan a trabajar con esa leche que se empieza a pegar y empezamos a trabajar más. Y el otro problema, cuando se apaga el equipo de frío, siempre hay que dejarle entradas de aire para evitar que la bomba de vacío haga la vuelta al revés y pueda romper esas paletas. Si uno hace el mantenimiento preventivo de poner el aceite que corresponde, dejar entrar aire cuando se apaga la bomba y a su vez no le dejamos entrar líquido a esa bomba, porque lo que tenemos es saber que la bomba de vacío comprime aire y no líquidos, entonces esa bomba va a durar bastante tiempo y con el mantenimiento que hablábamos cada 6 meses, una vez por año, tranquilamente se puede limpiar y mantener. Bien. Marcela le pregunta a Josefina, la pregunta está dirigida, dice, Josefina, ¿recomendarías realizar chequeos microbiológicos de la máquina para ver su higiene y qué lugares sugerirías muestrear? Y entre paréntesis dice, hisopados o exposición de placas. Bueno, es más o menos lo que estuvo diciendo Marcos recién sobre el tema donde, si tenemos mucho problema y queremos saber dónde está. Y si no, digamos, hacer uno de tanque general, como para poder empezar y saber en qué parte, digamos, estaría más o menos el problema, dependiendo de lo que nos den los cultivos, qué bacterias tenemos. Bien. Darío Pico dice, ¿qué pasa cuando el agua que uso para lavar pezones y máquinas tiene alto contenido de Escherichia coli? ¿El clorinador inactiva rápidamente a las bacterias? Pregunta. Otra pregunta es por falta de energía. Los equipos demoran mucho tiempo en enfriar. ¿Qué bacterias aumentan principalmente? O sea, son 2 preguntas. Si quieren las repito. Bien.
La primera dice, ¿qué pasa cuando el agua que uso para lavar pezones y máquinas tiene alto contenido de Escherichia coli? ¿El clorinador inactiva rápidamente a las bacterias? Esa es la primera. Marcos, ¿querés contestarla? Sí, sí, me escucho. Yo en algunos tambos lo tengo funcionando y realmente lográs mantener o eliminás bastante la carga de Escherichia coli. Sí funciona, lo que hay que encontrar es la dosificación de ciclorinador para lograr la potabilización del agua. Lo que no te va a servir la mayoría de las veces, que ese clorinador a la concentración de agua potable vos lo podés usar como un desinfectante pre-ordeñe, que por ahí lo que él plantea es lavar las ubres. Podés lavarlas, sí, igual recomendar lavar lo menos posible las ubres, pero si querés hacer para potabilizar el agua, los clorinadores funcionan. Bien. Bien. La segunda parte de y la segunda... Ah, perdón, ibas a decir algo. No, y la segunda, perdón, no me acuerdo de la segunda parte. La segunda parte es otra pregunta. Dice, si por falta de energía los equipos demoran mucho tiempo en enfriar, ¿qué bacterias aumentan principalmente? Las bacterias que principalmente vamos a encontrar van a ser las mesófilas en aumento. Bien. Vuelve a escribirnos Marcela. Dice, excelentes charlas, así que les traslado felicitaciones. Muchas Marcela. gracias. Gracias. Felicitaciones, dice. Dice, ¿qué recomendarían para controlar Pseudomonas? Ya que muchas veces no se controlan y forman mucho biofilm. ¿Recomendarían tener un clorinador del agua de pozo a la salida del pozo? Bueno. Yo la única experiencia que tengo fue en el grupo de Javier Chávez, en un tambo donde teníamos mastitis a Pseudomonas y estaba en la perforación y lo que se clorinó fue la perforación. Se hizo un tratamiento de pozo con cloro para poder controlarla en ese lugar. Esa fue mi única experiencia que tengo con Pseudomonas en mastitis y en tambos. La mayoría de las veces, la vez que la encontramos en agua. Bien. No sé si Josefina tenés algo, pero... No, la verdad que yo no tengo experiencia. Acá hay otra consulta de Milagros Casani, que dice, ¿qué parámetros recomiendan usar para los retiradores automáticos para evitar el sobreordeño? La realidad que si ustedes se ponen a evaluar el tema Milagros es evitar que tengan el famoso momento de espera al final del ordeñe, que eso te hace tener un pequeño sobreordeñe. La mayoría de las veces lo que se hace ese momento de espera, cuando llegó a bajos flujos, se elimina y con eso evitas ese sobreordeñe. No sé si vos, Josefina, de Laval tenés algo más, pero lo que hace casi siempre el retirador, una vez que está por cortar o que se cortó el flujo de leche o donde está seteado, le deja unos 15, 30 segundos más para asegurarse que no haya más leche, que no haya sido una entrada de aire, y eso por ahí produce un pequeño sobreorden. Entonces eso, si se lo eliminas, lo acortas bastante. Sí, por ahí también con el chequeo dinámico es una forma también de detectar, digamos, si estamos teniendo problemas con Totalmente. los retiradores, entonces por ahí es bueno hacerlo. A ver, tenemos una serie de felicitaciones y algunas preguntas. Si me permiten, me gustaría leer tanto una cosa como la otra, porque la gente las escribe y quiere que le lleguen. Entonces, Darío Pico dice, muchas gracias por las respuestas. Julia Maito dice, felicitaciones a los dos, gracias por sus respuestas. Sergio Garbaccio, de INTA, dice, felicitaciones a Marcos y a Josefina por la charla, muy práctica. Gracias, Sergio. Sergio Castro, que es de Infomás, dice, excelentes charlas, felicitaciones a ambos. Luis Alberto dice, ahí esta es una pregunta, dice, lavado alternativo, ¿qué efectividad tiene? Alcalino a la mañana y ácido a la tarde.
Lo que veníamos hablando es el tema de que la leche tiene mucha más grasa, que es lo que son los minerales tanto de la leche como del agua. Entonces, yo prefiero hacer una buena limpieza para remover la grasa en más tiempos y darle más tiempo de acción al alcalino que al ácido. Sobre todo, digamos, si por ahí estoy en Tambo donde tengo aguas blandas, con 2 veces por semana es suficiente, digamos, ya se evita la piedra de leche y que se adhieran los minerales. Bien. Yo hago una experiencia de este tema de alternados. Y el alternado lo que plantea los productos que se usan alternados, lo que plantean que el alcalino como el ácido se utilicen mejor dicho, a temperaturas iguales. Si lográs tener temperaturas, como hablaba Josefina, de 72, 75 grados al inicio del lavado y terminás entre 45 y 50 al final, podés lograr resultados positivos. Ahora, si no tenés esas temperaturas, cuando lavas con ácido, esa máquina queda sucia. Entonces ahí realmente cuando es alterno falla. Eso como experiencia propia. Lo que dice Josefina es lo que más también sugiero en todos mis clientes. Bien. Gabriel Pujol dice muy buena charla, gracias. Roberto Bergucci, bueno, Roberto participó del ciclo también como orador hace muy poco, hace pocos días. Gracias Roberto por participar y dice buenísimas las charlas, muy claros los conceptos. Bueno, acá aparece un viejo amigo mío, con el que trabajamos juntos, Eduardo Martínez, al que aprovecho y le mando un saludo. Y Eduardo pregunta, ¿a qué temperatura se debe regular el tanque de frío y por qué es esa la que indica? ¿Por qué es esa temperatura? Entiendo. ¿En cuánto tiempo la leche debe alcanzar la temperatura buscada? Si quieren la repito. No, normalmente se recomienda que antes de las 3 horas de finalizar la ordeña ya la leche esté en 4 grados. Hoy, digamos, mientras antes llegue a 4 grados es mejor. Bien. La realidad hay dos cosas para Eduardo, ya que hablamos. Una de las cosas que nos puede ayudar que el equipo de frío trabaje menos es que el sistema placa trabaje muy bien. Lo que hay que evaluar muchas veces es el intercambiador de calor, a qué temperatura te hace entrar la leche al equipo de frío, que muchas veces está elevada para lo que requiere, mejor dicho, para lo que tendría que trabajar ese placa. Ese placa, si trabaja bien con la cantidad de placas necesarias, esa leche puede llegar a entrar a 22, 23 grados y no a 26, 27 grados que muchas veces entra. O el sistema de chiller también, que ya directamente la leche entra al tanque con 4 grados. Bien, tenemos un montón de mensajes más. Lucila Lense dice, gracias José y Marcos. Martín Jean dice, muy práctico, muchas gracias. Darío Pico vuelve a escribir, dice, excelente charla, felicitaciones a los dos, muy enriquecedora. Raúl Santibáñez Vivanco dice, felicitaciones y un mayor agradecimiento porque en el Perú no disponemos de estas capacitaciones. Esta persona que hace ratito yo les comenté que era de Perú y estaba haciendo preguntas. Bueno, Eduardo Martínez manda felicitaciones a los conferencistas y a los organizadores. Mainé Luis Alberto dice gracias por la respuesta, mis felicitaciones por la charla. Elian Cachopoli, perdón. Cachopoli. Dice felicitaciones a los disertantes. Darío Pico dice, esta es una pregunta. Cuando tengo altos valores de somáticas y unidades formadoras de colonias, el enjuague de las pezoneras en agua limpia con cloro después del ordeño de vaca seca, ¿serviría? No, perdón. De vaca seca no puede ser. Discúlpenme. Leí mal. Después del ordeño de cada vaca. De cada vaca. Sí. Era bastante ilógico. ¿Quiere que la repita por las dudas? No. ¿No? Perfecto. Bueno, esa es la pregunta. La realidad que si utilizaríamos un
un balde para cada garra y la estaríamos cambiando, funciona. La realidad es que el cloro se inactiva con la materia orgánica. Entonces, cuando pasamos la primera, segunda pezonera de un lado para el otro, eso ya tiene bosta, leche, y deja de tener esa acción de controlar patógenos que están en la pezonera. Si es para pasar en un hospital de de cada lado una vez, puede servir, pero para mí no tiene es mucho más esfuerzo que lo que ganas. Por ahí tiene una eficacia, una buena eficacia es el sellado rápidamente al retirado de la pezonera en ese pezón. Bien, ahora tenemos una serie de saludos. Lucio dice excelente charla. Fernando Bruchini dice muy buena charla. Juan Vázquez Mosquera dice muchas gracias por la respuesta. Josefina y Marcos, buena charla. José Tonso dice excelente todo. Saludos. Y nuestro amigo Mariano Rossi que está diciendo muchas gracias a todos por la participación y los mensajes. Así que con esto, bueno, no han llegado otras preguntas, han sido unas cuantas, por lo tanto... perdón, acaba de entrar una. Discúlpenme mientras lo saludaba. Bueno. De Juan Vázquez Mosquera. Dice, ¿pueden darnos un protocolo de lavado en ganaderías pequeñas en donde tienen equipos que no hay recirculación? ¿Cómo hacen un lavado sin recirculación? O sea, pasan el enjuague y la verdad que yo no tengo experiencia, no sé, Marcos, vos. Lo que yo recomiendo es utilizar balde de 20 litros. La mayoría de estas máquinas usan tarros lecheros, entonces utilizo 2 baldes de 20 litros por unidad. La sumerjo, le abro el grifo, succionan los 20 litros, succionan otros 20 litros más limpios, vacío el tarro lechero, preparo una solución de alcalino al 0,8%, al 1% en un balde y en otro balde. Otra vez hago el mismo trabajo, los 40 litros los paso por la unidad y hago vacío el tarro lechero y otra vez hago un enjuague con doble balde de agua limpia. Eso lo hago mejor dicho, en todas las máquinas, principalmente portátiles, que son los que yo trabajo en tambos descalostrados, en tambos por ahí que son tambos comerciales que tienen a su vez un tambo descalostrado, y hacemos este manejo. Y una vez por semana hago el mismo trabajo, pero después de esos 2 enjuagues, hago con ácido en la máquina. Pero así es la forma de no más de 40 litros, porque acuérdense que el balde tiene 50, ¿sí? Si no nos va a pasar agua a la bomba de vacío. Ustedes son muy jóvenes, pero Laval tuvo un modelo de ordeñadora muy difundido por allá por los años 70, donde los tambos no eran tan grandes, que era la HP 50, que iba a tarro, o sea, no tenía tarro sin línea de leche, y bueno, me acuerdo porque algo tuve que ver con un equipo de esos. Sigo con la pregunta. Darío Pico dice, ¿pueden ser los baldes como los de albañil, que son livianos? ¿Para el lavado? No, es muy poca agua. Tienen que ser baldes de tipo de pintura, o los de sellador, que vienen de 20 o bidones cortados, pero no, los baldes son muy poquita cantidad de agua. Son de 4 litros, 5 litros, es muy poca agua. Perfecto. No alcanza para lavar. Como lo habías mencionado antes, está recomendando recipientes del orden de los 20 litros más o menos. Bien. Bueno, ahora sí, no tenemos no tenemos más preguntas, perdón. Josefina y Marcos, muchísimas gracias. Los aplaudo de todos los que los estamos escuchando. Y bueno, muchas no queda gracias. más que despedirnos y seguirles agradeciendo que hayan estado. De la misma forma, le agradecemos a todos los presentes. Los invitamos a ustedes, Josefina, Marcos y a todos los asistentes. Ahora, el viernes, vamos a tener otra charla también de alguien ligado a Procal,
que es Gabriel Calderón, un médico veterinario, y que él va a hablar del manejo de las diarreas en la crianza de terneros. Bueno, gracias a Procal por patrocinar la charla y gracias a Advanta y Class por seguir auspiciando. Mariano, te dejamos a vos el saludo final. Bien, Daniel, gracias. En especial gracias Marco, Josefina y obviamente a todos ustedes que participaron en esta charla, por acompañarnos. Decirles, si bien falta mucho tiempo, pero bueno, del 27 al 30 de octubre Agroactiva será de forma virtual, donde allí podremos vamos a tener un montón de talleres y charlas similares a la que acabamos de vivir. Así que eso, invitarlos para fines de octubre que nos acompañen, para que este próximo viernes nos acompañen en la charla que recién decía Daniel. Y bueno, que tengan todos ustedes muy buenas semanas. Hasta luego.